Bueno, yo hoy os quería contar un poco una historia de una inversión que hemos hecho. Esta compañía TGS lleva en cartera de nuestro fondo varios años y quería aprovechar para contaros cuál ha sido nuestra forma de identificar esta idea, cómo la encontramos, cómo valoramos esta idea, qué filtros aplicamos para descartar otras que a lo mejor no nos gustan y cómo ha sido nuestra ejecución en el sentido de cuándo hemos comprado acciones y cuándo hemos vendido. Porque yo creo que eso es muy interesante para ver no solo que además es hoy una buena inversión, porque han pasado una serie de cosas que ahora comentaré, por lo que también es hoy día una buena inversión. Pero creo que resulta interesante ver cómo hacemos nuestro trabajo para que veáis si lo que estamos haciendo es algo que podemos repetir o es fruto de la suerte, ¿no? Entonces, bueno, unas palabras sobre nuestro método de inversión. Nosotros, cuando hablamos con gente, muchas veces nos preguntan cómo valoramos las compañías, ¿no? Parece que lo más importante para la gente que está interesada en invertir es cómo valorar. Y eso es muy importante. Es una de las partes de nuestro método de inversión. Es lo que aquí llamamos análisis y valoración independiente. Pero nosotros insistimos siempre en que hay otras dos partes del proceso que son igualmente importantes. Una es la generación de ideas. Hay que saber dónde buscar las mejores oportunidades, porque todo el mundo quiere comprar empresas buenas a buenos precios. Es lógico. Todos queremos hacer eso, pero ¿cómo se hace? Y en ese sentido hemos desarrollado un método de generación de ideas que nos permite buscar en dos campos, que es donde creemos nosotros que siempre es más fácil encontrar oportunidades. Uno de ellos son las situaciones de pánico. Cuando hay un pánico en el mercado, nadie quiere estar en esa compañía o en ese mercado, vende sin pensar y se genera una posible oportunidad. Entonces nosotros tenemos una lista de unas 500 compañías que creemos que son muy buenas y cuando alguna de esas compañías tiene una caída fuerte, volvemos a mirarla porque probablemente sea una buena oportunidad. Y en segundo lugar hay un área donde es también fácil encontrar valor, que son las compañías que no sigue nadie, las compañías olvidadas, ¿no? Y en ese sentido, así como la otra fuente de valor es fácil de encontrar, porque es fácil ver las compañías que están cayendo en el mercado, esta otra campo de búsqueda es mucho más complejo, porque son compañías olvidadas y no hay nada que te llame la atención. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido mantener una disciplina muy grande de visita a nuevas compañías. Y entonces, estamos constantemente viajando por Europa y entrevistándonos con empresas, ¿no? En segundo lugar, aplicamos unos filtros de seguridad para evitar los problemas y los errores que hemos cometido en el pasado, que básicamente consisten en evitar situaciones de mucha deuda, evitar compañías muy caras y buscar compañías que tengan una recurrencia en la generación de caja, una recurrencia que podamos predecir, ¿no? Y finalmente la ejecución, que también es algo importantísimo, porque donde fallamos los inversores, como decía Luis en su presentación, Luis de Mafre, es en precisamente los sesgos que tenemos a la hora de invertir y nos asustamos cuando las cotizaciones bajan y nos enamoramos de las compañías cuando suben. Y hay que mantener una disciplina muy severa para poder evitar esas trampas, ¿no? Entonces, todo esto os lo voy a explicar con una compañía que tenemos en cartera que es TGS. Bueno, esto es un poco cómo está compuesta nuestra cartera. Aproximadamente 2/3 de la cartera son compañías de una buena predictibilidad de flujos de caja, oligopolios, donde los competidores no están peleándose por los precios, por bajar precios y ganar cuota, y por lo tanto son negocios saludables, ¿no? Y luego tenemos una parte de cíclicas, que es la compañía que voy a explicar hoy, y algunas situaciones de reestructuración. Entonces, TGS es una compañía, como decía Luis, que tiene las librerías de imágenes del subsuelo marino que necesitan las petroleras para poder saber dónde buscar petróleo. Y es un negocio, es una parte de la cadena de valor del petróleo que muy poca gente conoce, pero que realmente tiene unas magnitudes económicas impresionantes, ¿no? Es una compañía de unos 3.000 millones de dólares de valor, tiene una posición neta de caja, no tiene deuda, y aunque es un mercado cíclico, porque el petróleo es cíclico, como veremos ahora, la estructura del mercado es totalmente oligopolística. Hay 3 grandes jugadores que además trabajan juntos en muchos proyectos y eso hace que las dinámicas de precios sean muy estables, que es lo que a nosotros nos parece más interesante desde el punto de vista del inversor.
Y bueno, la oportunidad viene porque hay un ciclo en el petróleo que creemos que está a punto de darse la vuelta y porque ha hecho una adquisición que ha creado bastante valor, ¿no? Entonces, en primer lugar, para analizar esta compañía, lo que hay que entender es el ciclo del petróleo, ¿no? Y cómo encontramos esta idea. Lo que pasó en 2014-2015, que probablemente ya todo el mundo lo sabe, es que Arabia Saudí, que tiene capacidad excedente de producción, se puso a producir más petróleo de lo que venía produciendo. Y eso generó una acumulación de inventarios, que son las barras amarillas, que superó, porque claro, producía más que la demanda y empezaron a acumularse inventarios. Porque no es que la demanda de petróleo esté bajando, la demanda de petróleo sigue creciendo, el mundo consume unos 100 millones de barriles al día y cada año crece 1,5 millones, 1 millón, casi 2 millones. Entonces, este año está creciendo casi 1,5 millones la demanda. Es un problema de sobreproducción, de sobreoferta. Entonces, claro, como consecuencia de esta acumulación de inventarios, los precios del petróleo se desplomaron. Y nosotros aquí vimos que había una posible oportunidad, ¿no? En este sentido de que se había generado un pánico que a lo mejor había provocado una sobrereacción en los inversores. Y empezamos a analizar lo que estaba pasando en el sector, ¿no? Básicamente es que al bajar los precios del petróleo, las petroleras dejaron de invertir en buscar nuevos proyectos. Si veis en el gráfico de la izquierda, ese es el volumen de proyectos aprobados por las petroleras en cada año. Ese volumen de proyectos estaba creciendo y de repente, al bajar el precio del petróleo, vieron que no tenía sentido y dejaron de invertir. Lo que se espera que pase es que esos proyectos, por cierto, me estoy refiriendo al mundo de plataformas marinas de búsqueda de petróleo, no terrestres, que es el 30% de la producción mundial. Esos proyectos que se aprobaron en 2012 y 2013 tardan varios años en entrar a producir. Entonces, aunque ahora se ha bajado el ritmo de aprobación de nuevos proyectos, la producción sigue creciendo, porque esos pozos están entrando a producir ahora. Y estamos en un momento de pico de producción. Los pozos van gastándose y va a llegar un momento en el que esos pozos empiezan a producir cada vez menos, pero todavía no se ha visto. Entonces, lo que estima la Agencia Internacional de Energía es que la producción de petróleo en el mar va a empezar a caer a partir del año 2021 a un ritmo de 1,5 millones de barriles diarios, ¿vale? Entonces, esto es algo que puede generar una subida de precios relevante, muy relevante. Entonces, aquí lo que estamos jugando es un ciclo de capital, que es lo típico que pasa en los sectores cíclicos. Cuando las condiciones son muy buenas, todo el mundo invierte, al invertir todo el mundo se genera sobrecapacidad y entonces bajan los precios y quiebran los menos eficientes y hay que volver a invertir. Bueno, pues ahora estamos en esa fase que llevamos 4 años en los que las compañías han perdido mucho dinero y no se ha invertido. Bueno, lógicamente las cotizaciones de las compañías cayeron mucho y vimos que había una posible oportunidad. ¿Qué pensamos que puede pasar? La demanda de petróleo, como os decía, sigue creciendo y se espera que siga creciendo hasta 2030 o 2040 como mínimo. Por mucho que se hable del coche eléctrico, los coches eléctricos hoy representan como mucho el 0,5% del parque y está creciendo muy despacio ese parque eléctrico. Entonces, todo el mundo sabe que van a seguir creciendo 10 años más como mínimo. Lo que no sabemos es cuánto va a durar. Pero el problema del que estoy hablando es un problema de caída de producción que va a producirse en 2 o 3 años. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si no se invierte ya en petróleo, puede llegar este problema. Claro, además de lo que está pasando, de que los pozos que se aprobaron en 2013 y 2014 están produciendo ahora, hay otro factor que está enmascarando esta posible caída de producción, que es el petróleo americano, el shale gas, el shale oil, que es un factor muy fuerte de compensación de eso. Está produciendo 12 millones de barriles cuando hace 10-15 años no producían nada, ¿no? Pero también es verdad que esa producción no está generando caja para los inversores. Entonces no sabemos qué sostenible es, ¿no? En definitiva, creemos que el precio va a subir y que las petroleras van a tener que invertir antes o después. Y con este contexto, pues decidimos que queríamos buscar una inversión en el sector.
Pero como nosotros tenemos un criterio de bajo endeudamiento y de negocio estable y oligopolístico, pues la verdad es que no encontrábamos, porque como os podéis fijar ahí en las fotografías, la mayoría de las compañías que se dedican a esto son compañías muy intensivas en activo. Los barcos que hacen la exploración sísmica son esos barcos que vale cada uno 100, 120 millones, y las compañías que tienen esos barcos tienen mucha deuda, y entraron en la crisis con mucha deuda, con lo cual no les encajaba. Con las plataformas petrolíferas que producen el petróleo pasa algo parecido, hay una sobrecapacidad muy grande. Entonces nos quedamos un poco frustrados, la verdad, porque nos parecía que no encontrábamos ninguna compañía que encajara, ¿no? Pero, fruto de este proceso de búsqueda, encontramos un modelo de negocio que es TGS. Y TGS lo que hace es pone de acuerdo a todas las compañías de petróleo, Repsol, Exxon, para gestionar esa contratación de barcos que van a hacer las imágenes. Y entonces pagan a medias los majors, las petroleras, y la compañía TGS para poder invertir en esas librerías de imágenes y así compartir los costes. En ese proceso TGS se hace dueña de esas librerías y puede revenderlas todas las veces que quiera. Entonces esto es un negocio que no necesita deuda porque las compañías son, sus clientes, las petroleras son las que cofinancian la inversión y que además puede revender tantas veces que puede generar caja sin coste. Es un modelo casi como de software, ¿no? Entonces nos gustó mucho, la compañía no tenía deuda, como decía, tiene caja neta, y decidimos mirarla más a fondo, ¿no? Entonces, otra cosa que nosotros miramos siempre con mucho cuidado es la estructura del mercado, ¿no? Quiénes son los competidores y cómo están trabajando entre ellos. Esto es lo que vemos en la derecha, ¿no? El gráfico de la derecha. Cuando nosotros empezamos a mirar esta industria, 4 compañías que eran operadoras de barcos y 4 compañías que eran operadoras de barcos y además gestionaban imágenes, y luego estaba TGS. Con motivo de la crisis, estas compañías han tenido que ir fusionándose y Polarcus y Shearwater son las 2 únicas que quedan con barcos, y CGG y Western Gekko, que tenían barcos, han decidido salirse de esa industria. Con lo cual ha habido una concentración muy significativa en los operadores. Solamente 3 empresas tienen barcos para hacer estas exploraciones, ¿no? Que son Polarcus, Shearwater y PGS. Y además, la cantidad de barcos disponibles para hacer estos estudios se ha ido reduciendo, porque no podían aguantar los costes de mantenerlos y los han sacado lo que llaman cold stacking. Entonces, ahora mismo hemos pasado de 62 barcos a 22 barcos disponibles. Hay alguno más que podría entrar, que podría sacarse de esa situación de cold stacking, pero básicamente la capacidad se redució a la mitad. Y lo que pensamos es que cuando vuelva a necesitarse la inversión en búsqueda de petróleo, va a haber un crecimiento, lógicamente, de demanda y la oferta va a estar concentrada en pocas manos y además restringida por el proceso de la crisis. Y lo que pensamos, lógicamente, es que va a haber una subida de precios muy considerable, ¿no? Entonces, TGS, muy rápidamente explico su modelo. Como os decía, se pone de acuerdo con, en este caso, Repsol y Exxon para que financien la inversión en librerías, hablan con PGS, que es el dueño de los barcos, construyen esa librería de imágenes y luego se la dan a Repsol y Exxon y la revenden tantas veces como puedan. Hay muchas razones por las que puede revender la librería. Puede haber otras personas, otros operadores interesados en buscar petróleo en esa zona, pero también cuando hay una operación de fusión de 2 petroleras, por la forma en la que están hechos los contratos, el comprador tiene que pagar como si estuviera comprando la librería de la compañía comprada. Y eso genera unos transfer fees que en este caso, en el trimestre que viene, van a suponer $40 millones para TGS por la compra de Anadarko por parte de Occidental. También se lo vende a los estados. Los estados, cuando quieren sacar un concurso para ver para que haya, por si hay gente que quiere explorar en esa zona, pues necesita saber dónde hay y tener imágenes. Pues también tiene que pagar por ellas. Y finalmente se vende muchas veces, pasados los años, para aprender cómo son las imágenes cuando ha habido petróleo. Con lo cual, el retorno que sacan a esta inversión es muy alto.
Y con el ciclo, lo que pasó con las ventas de TGS, veis ahí, preventas son las ventas, es lo que les pagan Repsol y Exxon para cofinanciar la obtención de imágenes. Y las reventas son las ventas de esa librería que no tiene coste para ellos. Bueno, pues veis con la crisis cómo se fue a la mitad los ingresos, de 930 millones a 450 millones. Esto hay pocas empresas que lo pueden aguantar. Una de las cosas por las que nos gustó en su momento fue por su estructura de costes. Aquí he vuelto a pintar las ventas, pero también he pintado el margen EBITDA. Y claro, una compañía que con una caída de ventas del 50% puede mantener el mismo margen EBITDA es algo extraordinario. Pero ahora que he explicado el modelo de negocio es fácil de entender por qué. Porque simplemente, si no está invirtiendo en la obtención de nuevas librerías, pues no tiene por qué tener gastos. O sea, esta compañía en la crisis ha seguido generando caja, a diferencia de otras que tenían barcos y tenían deuda y han quebrado y han tenido que hacer ampliaciones de capital, como CGG o como Polarcus o como PGS. Entonces, bueno, cuando no sabíamos que iba a pasar esto, pero en 2014-2015, al entender el modelo de negocio, pensamos que podía ser así e invertimos, ¿no? Otra de las cosas que nos gusta de esta compañía es el retorno sobre el capital. El retorno sobre el capital es una muestra de que hay poca competencia en un sector, porque cuando el retorno sobre el capital es bajo, normalmente es porque hay muchos operadores compitiendo por los clientes. Cuando alguien obtiene un retorno del 25% es porque ha conseguido crear un nicho de mercado que otros no pueden copiar. Todo el mundo quiere obtener un 25% de retorno, pero si no puedes copiar el modelo de negocio de TGS, pues no lo puedes hacer. Entonces, de esa forma, en el ciclo se protege el retorno sobre la inversión. Y entonces, finalmente, lo que nos mueve a mantener esta compañía, a pesar de que ha recuperado un poco su valoración, es que recientemente ha comprado Spectrum, que es otro pequeño competidor que había en Noruega, que era mucho más pequeños que ellos, pero que estaba invirtiendo en zonas distintas a las de TGS. TGS está sobre todo en el Golfo de México, donde ha hecho las imágenes del Golfo de México junto con Schlumberger. Está en el Mar del Norte, en Noruega y en Inglaterra, pero no estaba en Brasil, que es una de las zonas donde más se está invirtiendo para buscar petróleo. Y sin embargo, Spectrum sí que estaba en Brasil, con lo cual pues era un fit perfecto, porque en vez de volver a hacer la inversión, pues lo han comprado. Pero es que además Spectrum había seguido una política muy agresiva de inversión en la crisis y a diferencia de TGS, que ponía parte del dinero de los proyectos y la otra parte la ponían Repsol y Exxon, Spectrum llegó a un acuerdo con los proveedores de los barcos, se buscó unos chinos que estaban dispuestos a ello y les dijo, no te voy a pagar, vamos a hacer la librería juntos y cuando empecemos a venderla te vas a llevar tú el 100% de los ingresos, pero hasta que llegues a recuperar el coste y un poco más. Y a partir de ahí serán míos esos ingresos. Y entonces estamos en un momento en el que Spectrum está a punto de empezar a cobrar por esos ingresos por los que no tengo que pagar nada, ¿no? Pero todavía no se ven en las cuentas. Entonces, la operación es buenísima porque evita tener que invertir en una fase, en un sitio nuevo, donde ya hay esas librerías, porque genera esta sinergia que os he contado, aprovecha esta forma de invertir Spectrum y porque genera unos ahorros de costes de unos 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, en conjunto, pues pensamos que es una oportunidad muy buena. ¿Qué está pasando? Que las ventas están empezando a recuperarse ya. En este gráfico lo que estoy intentando describir es cómo lo que valen las librerías de imágenes de cada una de las dos compañías, a valor en libros, a lo que les ha costado producirlas, y la línea es las ventas respecto a esa librería. Y vemos perfectamente cómo el ciclo llevó las ventas a la mitad, pero ahora se está recuperando. Y lo que nosotros estamos asumiendo es que se vuelve a un 85-87% de ventas sobre el valor de las librerías, ¿no? Solo asumiendo eso, pues estamos convencidos de que la compañía esta pues vale mucho más, ¿no? Y
o sea, además, en lo que va de año, las cosas están ya empezando a pintar mucho mejor. En las presentaciones de resultados que ha habido este semestre, todas las compañías del sector están diciendo que están consiguiendo mejorar precios entre un 15 y un 20%. La oferta sigue constreñida porque, como hay un pequeño oligopolio, pues ya han decidido que van a manejar esa oferta con cuidado, ¿no? Y bueno, estamos viendo que están empezando ya a mejorar las cosas. Entonces, por eso nos parece que es una oportunidad excepcional, ¿no? Y bueno, hemos hecho una valoración en la que asumimos esa normalización de las ventas respecto a la biblioteca, a las librerías, y donde también asumimos que las inversiones que hacen, el CAPEX, se iguala con las amortizaciones, ¿no? Porque nosotros hacemos siempre una valoración asumiendo que la compañía no crece. Y si asumes que una compañía no crece, no puedes valorar sus cash flows restándole el CAPEX de crecimiento. Bueno, entonces, nosotros haciendo esas dos asunciones, que el ciclo se normaliza, cosa que estamos viendo, y que las amortizaciones y las inversiones coinciden, pues obtenemos un free cash flow, una generación, más las sinergias de la compra, pues un cash flow que es muy significativamente superior a lo que ha sido en el pasado, ¿no? Y también es algo superior a las estimaciones de los analistas, pero las estimaciones de los analistas están, la mayoría, el consenso está mal, porque como esta operación ha sido muy reciente, la información, muchos de ellos todavía no han sacado estudios o informes en los que hayan presentado los resultados consolidados, ¿no? Nosotros lo hemos consolidado y nos ha dado algo distinto a lo que tiene el consenso de mercado, ¿no? Que eso puede generar también una oportunidad. Y bueno, nosotros valoramos a 6,5 veces free cash flow yield. La mayoría de nuestras compañías están valoradas en ese entorno, entre 6, 6,5. Y a esa valoración pues da un potencial de subida pues de más del 50% casi. Entonces, hasta aquí la valoración. Y ahora finalmente quería comentaros cómo ha sido la vida de esta inversión dentro de Equam. Porque para batir al mercado no solo hay que buscar oportunidades donde nadie está buscando y hay que hacer una valoración distinta a la mayoría, sino que además hay que ejecutar de una forma distinta a lo que los instintos nos piden, ¿no? Y entonces, lo que vemos aquí es el gráfico de esta compañía en los últimos años y las estrellitas es situaciones en las que nosotros hemos comprado. Cuando empezamos a comprar en 2015, veis que había caído la cotización de 200 a 150. Solo esto, que verlo en un gráfico es fácil, es algo bastante difícil. Tienes que estar dispuesto a invertir en una situación que está cayendo un 25% y que todavía no se ha visto el final. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos actuar con decisión, ¿no? Y para reforzar nuestro comportamiento. Estamos dispuestos a invertir en esta situación porque entendemos que esta compañía no va a quebrar, porque tiene caja neta y porque tiene una estructura de costes que le ha permitido generar caja a lo largo de todo el ciclo. Entonces, no tenemos ningún miedo, aunque no se vea la luz al final del túnel. Lo siguiente que suele pasar es que vuelve a caer. Y aquí actuamos también a diferencia de lo que hace mucha gente del mercado, que pone un stop loss. Nosotros eso no lo hacemos porque a cambio del stop loss lo que hacemos es entender el negocio y compramos más. Y esto, creedme que es muy difícil y es la clave para poder batir a los mercados. Entonces, bueno, esto vuelve a ser algo de decisión, ¿no? Un rasgo que tiene que tener todo inversor. En segundo lugar, hay que tener paciencia, porque aquí también en el gráfico se ve fácilmente, pero pasaron años hasta que empezamos a ver la posibilidad de recuperar el dinero que habíamos invertido. Y esto, de verdad que hay poca gente que yo creo que pueda hacerlo si no se conoce la compañía, ¿no? Una cosa que no he comentado, tanto mi socio como yo venimos de invertir en sociedades no cotizadas. Yo estaba en Corporación Alba y él estaba en Fondo de Capital Riesgo, y estamos acostumbrados a ver las inversiones como proyectos empresariales. Y hemos hecho mucho esfuerzo para mantener esa forma de ver los negocios y las inversiones que teníamos antes, ahora que estamos invirtiendo en el mercado cotizado, ¿no? Y la paciencia es uno de ellos. Cuando uno invierte en una compañía, pues no está pensando si vale más o menos al día siguiente, está pensando que el negocio vaya bien.
Y nosotros, por eso, como nos centramos en analizar eso, pues tenemos paciencia, porque estamos centrándonos solo en ver si de verdad están consiguiendo vender más o menos preventas o reventas, ¿no? O si siguen generando caja o si siguen teniendo caja. Y finalmente llega el momento en el que sube. Lo que os decía antes, es muy normal enamorarse de una compañía que ya finalmente estás ganando dinero, pero estás ganando mucho. Y ha subido muy rápido. Entonces, lo normal aquí es enamorarse y querer quedarse. Entonces, nosotros, en los 5 años que llevamos, hemos vendido siempre, en el 90% de las situaciones en las que hemos llegado a esta valoración, hemos vendido, porque creemos que es fundamental aprovechar los momentos en los que el mercado valora bien un negocio para vender. Y cuesta, pero lo hacemos. Hay un 10% de situaciones en las que no hemos vendido porque hemos hecho un análisis posterior y nos hemos dado cuenta que se había creado valor, ¿no? Pero en este caso vendimos. Volvió a caer y volvimos a comprar. Con lo cual es nuestra segunda fase de inversión en una misma compañía cuando le hemos sacado un retorno del 37%, ¿no? Y ahora hemos vuelto a invertir, ahora que Spectrum ha sido adquirida, ¿no? Y vemos que encima el potencial es mayor del que había antes. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar, que al final el método consiste en saber dónde buscar, evitar los problemas aplicando una serie de filtros para evitar deuda y negocios deteriorados, y luego saber ejecutar, que es algo intangible, que no se le puede poner números, pero que es fundamental, ¿no? Y bueno, que hemos vuelto a comprar aquí. Gracias.